La espera ha terminado y con ello la primera división del fútbol inglés abre sus puertas para aquellos que tengan el valor de soñar hasta el final y definirse como un nuevo campeón y poder llegar a ser historia, ya sea no solo en el margen de la gloria de alzar títulos, sino de volver a Europa o el margen de poder llegar a decir que retienes el título de ser equipo de Premier League. Y es por ello que hoy, con la apertura de otra emocionante temporada en la Premier League, nosotros en Fútbol Entertainment aprovechamos para dar nuestras predicciones de la Premier League 25-26. Llega uno de los momentos más difíciles previo al arranque de una temporada, tratar de definir el destino de los 20 equipos que conformarán esta división. Realmente una característica que por ahora fomenta el tener que básicamente analizar cada debilidad, cada aspecto positivo y a través de ello tratar de definir una posición para cada uno de estos interesantes equipos, futbolistas y entrenadores. Con ello el contexto será simple, específicamente lo que tratamos de hacer para desarrollar nuestras predicciones lo explicaríamos más adelante, pero antes de comenzar nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Ahora nos centraríamos en estos protagonistas a la hora de definir cómo desarrollamos estas predicciones. Para definirlo mejor, básicamente tratamos de convertirnos en una supercomputadora o básicamente estos superordenadores que son bastante famosos al día de hoy para determinar quiénes son los diríamos equipos más propensos a ciertas posiciones. Lo que hicimos fue simple, a través de 5 diferentes temporadas que nosotros definimos a través de quién ganaría cada partido específicamente. En 38 partidos tratamos de sacar y sumar puntajes y con ello definir quién quedaría hipotéticamente a través de 5 hipotéticas temporadas que se ejecutarán para esta Premier League 25-26, definir qué posiciones se establecerían y con ello definir ciertos, diríamos, parámetros o estadísticas que se acercarán y con ello definir qué posiciones se mantendrían, ya que en general diríamos que, aunque es importante nuestra opinión personal, como siempre tratamos de generar un espacio más arbitrario y con ello la característica de, ¿por qué no?, tratar de incentivarlo con la estadística también fue muy interesante para nosotros. Aún así diríamos que hay un poco de nuestro ingrediente propio a través de aquellos que nos han ayudado a conformar este análisis y este pequeño medio de comunicación. Por ello, el que puedan llegar a darle me gusta y compartir análisis como estos y específicamente estas predicciones realmente también nos ayuda a poder llegar a seguir desarrollando este interesante trabajo a la hora de hablar del fútbol inglés. Ahora, sin más preámbulos, rápidamente pasaríamos a definir las posiciones y lo que trataríamos de hablar al día de hoy. Primero lo centraríamos en hablar de la media tabla, más adelante luego en las posiciones de descenso, más adelante por último en las primeras posiciones de la Premier League y los clasificados a Europa. Además de ello, al final de este análisis entregaremos los galardones de el mejor entrenador, el mejor futbolista, en el máximo goleador, el mejor fichaje de la temporada y el mejor jugador de la temporada. Estos 4 galardones. Con ello, para no alargarnos demasiado, comenzaríamos destacando lo que será específicamente la media tabla en la Premier League 25-26 en base a nuestro ejercicio. En este caso posicionaríamos 15º a Brentford, 14º a Everton, 13º a Bournemouth y además de ello 12º y 11º a Nottingham Forest y luego a West Ham United. El porqué de estas posiciones se centra específicamente por parte de Brentford, la idea de que ha perdido bastantes fichajes y básicamente solo queda Kevin Schär en la línea de ataque de lo que fue la campaña anterior con Joan Guisa y Bryan Mbeumo, lo cual también nos deja fuertes debilidades y el factor más peligroso, que ya no está Thomas Frank dirigiendo el barco, una característica que nos puede llegar a dar una temporada muy problemática para los Bees, pero que esperemos por lo menos le pueda llegar a representar, permanecer en la categoría. Además de Everton, la característica de ser 14º es debido a que el equipo, aunque cuenta con una plantilla, diríamos, con una medular sostenible a largo plazo a través de los partidos, hemos visto que el desgaste puede llegar a ser fundamental para entender cómo se pueden llegar a dejar ciertos puntos, aunque su talento es bastante bueno y propenso a que pueda llegar a sorprender. La característica de que hay equipos mejores en la división y que los duelos directos serán cruciales nos dejan la idea de que
por ahora será otra temporada en la media tabla. Más adelante, Bournemouth, la misma característica que vemos en Brentford, el que no hayan podido llegar a retener a varias de sus grandes figuras de la campaña anterior y que ello haya representado el básicamente desarmar una gran medular, representa también muchas dudas para lo que pueda llegar a ser el papel del equipo. El por qué no le ponemos más abajo, específicamente por el papel de su entrenador, Andoni Iraola, que realmente ha demostrado que se le puede llegar a brindar de confianza y con ello la característica de que por ahora confiamos también en él a la hora de mantener este Bournemouth a flote. Con ello, la característica de por qué les posicionamos decimoterceros. Más adelante, Nottingham Forest, la semejante característica diríamos de por qué le ponemos tan bajo a pesar de que la temporada anterior fue sorprendente, debido a que tarde o temprano la realidad te alcanza y el contexto de hacer historia siempre es importante. Con ello el sueño europeo se mantiene ahí, pero la característica de específicamente tener que afrontar 38 jornadas, margen competitivo en FA Cup, Copa de la Liga y en general en el fútbol inglés, y además de ello lo que represente al día de hoy la Europa League debido a la suspensión de Crystal Palace, representará un duro reto para los Freaky Trees y la característica de ver que tan bien preparados está, diríamos que por ahora nos deja bastantes dudas y con ello por ahora una temporada que no les mantendrá tan cerca de las primeras posiciones, pero el margen de que también pueden llegar a sorprendernos. Por ahora para nosotros decimosegundos. Por parte de West Ham United diríamos que es el equipo con mayor dudas de cara a esta primera parte de la media tabla. La verdad es que estuvimos muy cerca de cara a ciertas estadísticas de ponerlos en la zona de descenso, pero nos quedamos con el margen de que sigue siendo una de las defensas más convincentes en la Premier League y específicamente en comparación a rivales en duelos directos o potenciales duelos directos de cara a la clasificación. Con ello diríamos que aunque la temporada de Graham Potter no pueda llegar a ser más ilusionante, que también creemos que tal vez ello le pueda llegar a costar el cargo, por ahora le posicionamos 11º en la clasificación. Ahora con ello pasaríamos a hablar de otra posición en la tabla en la que específicamente hablaremos de las posiciones cercanas a Europa. En este caso del puesto 10º al puesto 6º. En este caso ponemos a Brighton and Hove Albion, Crystal Palace, Aston Villa 8º en la clasificación, 7º ya las primeras 3 posiciones a Europa, Newcastle United y 6º en la clasificación Tottenham Hotspur. Interesante de cara a lo que puedan llegar a representar este contexto. Por parte de Brighton and Hove Albion, la característica de que todavía cuenta con una medular fuerte, varios de sus futbolistas que se encontraban o con un margen de lesiones restrictivo de cara a su participación en la campaña anterior, pueden llegar a tener un buen estado de forma para este futuro y además de ello la característica de que se han fomentado interesantes fichajes, mantiene la perspectiva clara de que este Brighton and Hove Albion puede llegar a sorprender de cara a ciertos momentos de participación y específicamente que diríamos rivales habituales, ya sean los Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth, además de ello diríamos en general los West Ham United, muchos de ellos tendrán participación europea o por ejemplo Nottingham Forest. El contexto de poder llegar a prepararse mejor para una temporada tan larga también puede llegar a ser muy positivo para los Eagles, con ello les posicionábamos décimos. Además de ello también la característica de Crystal Palace, que a pesar de que al día de hoy no conocemos específicamente si jugarán Europa League o Conference League debido a estos problemas administrativos que han tenido, por ahora lo definiríamos con su participación en la Conference League, que realmente creemos que vale la pena brindarle de mucha concentración a esta competición, aunque fuera la Europa League en caso hipotético, realmente vale la pena poder llegar a ejecutar algo más de enfoque en esta dinámica, de competir realmente de forma excepcional en Europa, bajo la idea de que Oliver Glasner ya sabe lo que es alzar títulos europeos, ya lo hizo con Eintracht Frankfurt en la campaña en la que fue entrenador, con un muy buen proceso y realmente con este Crystal Palace que ha mantenido a varios de sus futbolistas talentosos, aunque ha perdido mucha de su potencia, especialmente en el bloque defensivo y en la línea de ataque, y veremos qué pueda llegar a pasar de cara a la finalización del mercado. Aún así creemos que este Crystal Palace de cara a ciertos movimientos puede llegar a realmente ilusionarse con Europa. Con ello el contexto de la Premier League, que es lo que tratamos de definir al día de hoy, por ahora les mantendríamos novenos. Aún así la característica también dependerá de cuál es su dinámica y de qué tratarán de lograr esta temporada en general y específicamente en la Premier League. Con ello, más adelante, ya hablamos lo estábamos confundiendo, ya vamos a hablar de nuevo de Crystal Palace. En este caso hablaríamos de Aston Villa, el por qué les posicionamos octavos.
se centra específicamente en que el equipo no ha podido llegar a fichar de forma tan dinámica y tarde o temprano el proceso de no poder llegar a ejecutar mejores márgenes de ganancia le ha alcanzado, y con ello su mercado se ha centrado específicamente en equilibrar las arcas y mantener algo más de positividad para el futuro. Con ello la idea de que no han salido muchos de sus referentes mantiene algo de ilusión, pero la característica de que básicamente todos los equipos que veremos más adelante en la clasificación te han superado de cara a reforzarse realmente es una dinámica muy difícil para los de Unai Emery. Aún así creemos que el equipo realmente puede llegar a mantenerse cerca de esta zona y tal vez pelear por Europa, pero por ahora para nosotros no lo suficiente para soñar de nuevo con algo más en Europa, ya sea Europa League o UEFA Champions League. Aún así le tendríamos pendientes de cara a lo que pueda llegar a suceder matemáticamente en el octavo puesto, que tal vez a través de ciertos aspectos diferenciales como quien gane la FA Cup o la Copa de la Liga le puede llegar a representar un boleto a Europa. Con ello pasaríamos a hablar del sexto y el séptimo. En este caso será el séptimo en la clasificación para nosotros, Newcastle United, un equipo realmente interesante para esta campaña que ha visto cómo por ahora en el transcurso de este análisis y estas predicciones ve cómo están tratando de forma desesperada otros arrebatarle a uno de sus grandes referentes, Alexander Isak, y la misma característica que veíamos en Aston Villa, el que la limitación del mercado y específicamente a la hora de que ha encontrado un mercado en el que todos generan una mejor apuesta propositiva que tú a través de su renombre, le ha representado constantemente buscar grandes referentes en su mercado y encontrar constantes negativas. Con ello la perspectiva de que la plantilla necesitaba reforzarse para su participación en la UEFA Champions League para este curso a través de un centrocampista, un delantero centro, un extremo y además de ello dos defensas, uno por las bandas y otro en la de bloque defensivo para dar una rotativa más fuerte. Nos deja un equipo por ahora algo debilitado a través de la característica de ser equipo UEFA Champions League y de tener que pelear por la Premier League de cara a las posiciones europeas, que es un margen que al día de hoy es una exigencia fuerte para Newcastle United. Con ello le pondríamos cercano a las posiciones altas, en este caso séptimo, y por parte de Tottenham Hotspur la idea de que realmente si estamos hablando de equipos en duda, los White realmente son de los más difíciles que pudimos llegar a darles una posición en la tabla. Ello debido a que han encontrado fuertes limitaciones en el mercado a través de ciertos intereses. La lesión de James Maddison le deja con muchas problemáticas en el centro del campo y aún así la línea de la base de gol con la salida de Heung-min Son sigue ejecutando fuertes dudas de quién puede llegar a ser el más, diríamos, representante de la ilusión Koi para el futuro, en este caso hablando de quién será su máximo goleador o representante de algo más de veteranía. Con ello aún así creemos en el papel de Thomas Frank, su nuevo entrenador, y por ello les posicionábamos aún así en Europa, a pesar de que será un camino muy duro, especialmente porque son equipo UEFA Champions League y tendrán que suplir estas necesidades con una dura temporada en esta Premier League 25-26. Por ello les posicionaríamos sextos y con ello ya habiendo tenido estas dos posiciones, el sueño europeo y la posición en las medias tablas, pasaríamos a hablar de uno de los contextos más difíciles, el descenso, y aquellos que lastimosamente tendrán que ver cómo bajan de categoría y otros que se salvarán por los pelos. En este caso posicionaríamos en las posiciones de descenso, perdón por la redundancia, a Fulham, 16º en la clasificación, Wolverhampton Wanderers, 17º, Leeds United, 18º, Sunderland, 19º y Burnley, 20º. En este caso, lo más interesante de estas predicciones es que, de nuevo, por 4 años consecutivos, dejaríamos a los 3 equipos que ascienden descendiendo de forma directa a Championship, ya que por ahora realmente no creemos que estos 3 equipos realmente puedan llegar a ejecutar algo más de interacción de juego a la hora de compararse a equipos como Wolverhampton Wanderers, Fulham y Brentford específicamente, a pesar de que son 3 equipos que realmente creemos que tendrán una temporada muy dura en la que realmente tendrán que sufrir. Creemos que la plantilla es mucho más fuerte en comparación a las temáticas que vemos en los otros 3 equipos que acaban de ascender, y con ello la característica de que tal vez creemos en cierta forma, y lo vimos a través de ciertas estadísticas, que haya uno u otro que sorprenda, pero la verdad es que por ahora el margen de los goles también nos ha dejado bastante claro que estos 3 equipos, Fulham, Wolverhampton Wanderers y además de ello Brentford,
digamos que son equipos realmente mejor preparados para la salvación, por ello les posicionamos en esta zona, ya que no se han reforzado y se han visto como sus plantillas se han debilitado bastante, pero la idea de que en comparación a otros todavía siguen siendo sostenible. Aún así, bueno, tal vez nos sorprendamos a la idea de ver nuevos referentes en la Premier League y que puedan llegar a retener la categoría, que tal vez no sería tan sorprendente. Con ello, en general, diríamos que el descenso aún así nos deja bastantes dudas de si realmente veremos competitividad, algo que en los últimos años realmente ha faltado bastante en la Premier League. Con ello, rápidamente, para poder llegar a culminar y no alargarnos demasiado con este análisis, de nuevo, muchas gracias por vernos, pasaríamos a hablar de las últimas posiciones en las primeras posiciones de la tabla, no solo el sueño europeo, sino las primeras 5 posiciones que validarán a los 5 mejores de la división. En este caso, bueno, comenzaríamos tal vez con algo de sorpresas de cara a la clasificación, en la que específicamente ponemos quinto a Chelsea, cuarto en la clasificación a Manchester United, tercero a Manchester City, segundo a Arsenal y primero y campeón de la división para la campaña 25-26, repitiendo su título y convirtiéndose en el más ganador de la historia, sería para Liverpool de la mano de Arne Slot. Ahora comenzaríamos rápidamente a pasar a hablar de por qué ponemos a Chelsea quinto y a Manchester United cuarto. Primero hablaríamos de los Blue, la característica de que realmente su mercado de fichajes ha sido bastante bueno, realmente lo ha sido, y además de ello el margen monetario les ha dejado mejores réditos económicos que el pasado. Demuestra que por ahora, aunque genera muchas dudas, la política de mantenimiento económico de Chelsea, básicamente de fichar futbolistas para la plantilla y una aglomeración exagerada de futbolistas básicamente para vender y distribuir por todo el continente europeo, en ciertas formas les ha dado rédito económico y además de ello espacios para seguir compitiendo de forma consistente. Por ello, aún así creemos que a pesar de que han traído grandes fichajes y buenos referentes, el tener que participar en tantos momentos clave y específicamente la UEFA Champions League puede llegar a ser algo desgastante para el equipo, ya que aunque es un equipo con una plantilla extensa, muchos de estos futbolistas no cuentan y por ejemplo la campaña anterior en la Premier League vimos que es uno de los equipos con menor cantidad de rotación en su medular o en sus futbolistas que más minutos juegan. Con ello diríamos que aunque son muy talentosos, porque estamos hablando de futbolistas como Cole Palmer, Enzo, Moisés Caicedo, el tener que de nuevo disputar Champions, Premier League, FA Cup y en general todo este, diríamos, momento que representa ser un gran equipo, tal vez no le pueda llegar a beneficiar tanto a la hora de que, por ejemplo, equipos como Manchester United, luego del fracaso de la temporada anterior, tendrán la oportunidad de específicamente enfocarse en la Premier League y tratar de nuevo demostrar que pueden llegar a ser un equipo consistente y por lo menos respetar lo que representa el nombre de Manchester United en la historia. Además de ello, con un nuevo tridente en ataque, con Cunha, Mbeumo y por supuesto de Benjamin Sesko. La característica demuestra que por ahora la expectativa realmente demuestra que se le puede llegar a exigir más a Rubén Amorín y la idea de que tal vez, solo tal vez, lo pueda llegar a demostrar en el campo. Por ello realmente le daríamos un pequeño voto de confianza a los Red Devils y con ello cuartos en la clasificación. Ahora pasaríamos a hablar específicamente de los tres en la zona alta. Liverpool, Arsenal y Manchester United, perdonen, Manchester City. De cara a esto, específicamente lo definiríamos que realmente creemos que habrá una pelea por el título a través de estos tres protagonistas, lo que representa que habrá una pelea por tres bandas, no una como vimos de dos, pero que rápidamente culminó en la culminación del proceso de Liverpool. Realmente creemos que Manchester City, con esta nueva evolución a través de nuevos futbolistas y la idea de la ambición de Pep Guardiola de nuevo demostrar, porque es un gran referente para el deporte en su historia, pueda llegar a conformar de nuevo un gran Manchester City y complicarle bastante la vida, a equipos como Arsenal y Liverpool. Aún así, creemos que la experiencia de Liverpool será lo suficientemente importante y esta nueva dinámica que ha traído con básicamente una aglomeración de estrellas en cada zona del campo le puede llegar a ser suficiente para ser campeones de la división. Por parte de Arsenal, la expectativa de que por ahora, a pesar de ser un gran equipo, nos ha dejado dudas en el que fue su mejor momento en su historia para agarrar y robar por lo menos ese momento y con ello la temporada anterior realmente demostrar que podían llegar a ganar la división y al no hacerlo diríamos que nos dejaron un poco en duda y lo a través de, por ejemplo, lo que tratábamos de definir en estas predicciones, los resultados, realmente creemos que hay
cierta diferencia en el margen de la competitividad y con ello el título sería para Liverpool. Ahora, al no solo quedarnos con esta clasificación, que rápidamente la veremos un poco amplia para poder llegar a recordarla bien, en este caso los descendidos, la media tabla, las posiciones cercanas a Europa y aquellos que logran el boleto europeo y por supuesto la pelea por el título y aquel que logrará la gloria. En este caso, a la hora de ver esta tabla, también pasaríamos a destacar las nominaciones. Como ya mencionábamos, destacaríamos el galardón del entrenador de la temporada, el máximo goleador, el mejor fichaje de la campaña y, por supuesto, el jugador de la temporada. En este caso, como vemos hace unos instantes, el galardón del entrenador de la temporada será para nosotros, creemos que será para Arne Slot. El máximo goleador será Erling Braut Haaland, por lo que creemos que realmente habrá una pelea de tres. Además de ello, el máximo fichaje o el mejor fichaje de la temporada será para Martin Zubimendi. Realmente creemos que puede llegar a ser su participación muy significativa para una gran evolución en el equipo Gunner. Además de ello, el jugador de la temporada, en este caso, sería para uno de los grandes referentes de la historia de la Premier League y que realmente a la hora de la consecución del título, de nuevo de Liverpool, creemos que será un gran protagonista, hablando de Mohamed Salah. Con ello es que tendríamos claras nuestras predicciones y por supuesto nuestros galardones que veremos si los podemos llegar a entregar al final del curso, básicamente dentro de un año, a estos mismos futbolistas o a estos mismos equipos de cara a darles el mérito de sorprender en el fútbol inglés. O tal vez al contrario, veremos grandes sorpresas, esperemos que así sea, que nos puedan llegar a mantener cada vez más pendientes de lo mejor que pueda llegar a pasar en otra apasionante temporada. Con ello, muchas gracias por ver estas predicciones y por supuesto nosotros para el futuro estaremos muy pendientes de cada uno de estos grandes protagonistas. Además de ello, antes de irnos nos gustaría preguntarles sus predicciones, por ejemplo a través de los galardones. El mejor entrenador, el mejor fichaje, el gran goleador, el jugador de la temporada o además de ello las posiciones que ustedes creen en las que culminarían cada uno de los equipos de la Premier League 25-26. Como siempre, su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.